Durante más de 15 años, el Partido Popular ha sido señalado de manera constante por sus adversarios políticos como un bastión del machismo dentro de la política española. Desde los sectores progresistas, la derecha ha sido retratada como un espacio en el que las mujeres tienen una participación limitada, donde el feminismo es visto con recelo y donde las medidas en favor de la igualdad de género son sistemáticamente bloqueadas o desmanteladas. Esta narrativa ha sido reforzada a lo largo del tiempo por diferentes líderes y portavoces de la izquierda, que han hecho de la lucha feminista uno de sus principales estandartes, utilizando el discurso de la igualdad como un arma política para desacreditar a sus rivales. Sin embargo, esta visión maniquea de la realidad política española se tambalea cuando se analiza con mayor profundidad la conducta de quienes más alardean de su compromiso con la causa feminista. En demasiadas ocasiones, aquellos que se presentan como abanderados de los derechos de las mujeres terminan siendo los protagonistas de escándalos que dejan en evidencia una hipocresía difícil de ocultar. Mientras públicamente critican el machismo y exigen cambios estructurales para avanzar en la igualdad, en privado caen en los mismos comportamientos que denuncian o utilizan el feminismo como una mera herramienta de marketing político. El último escándalo que ha sacudido los cimientos del gobierno socialista de Pedro Sánchez es una prueba irrefutable de esta doble moral. No se trata de una simple anécdota de la prensa rosa ni de un chisme sin trascendencia política. Al contrario, es un asunto con implicaciones profundas en distintos niveles: mediático, político y personal. Las revelaciones en torno a esta crisis han puesto en entredicho la credibilidad del Ejecutivo y de aquellos que hasta ahora se habían presentado como los guardianes de la ética y la transparencia en la vida pública. Para el PSOE y sus aliados, este escándalo representa un desafío mayúsculo, ya que amenaza con erosionar la confianza de una parte importante de su electorado y con proporcionar a la oposición un argumento contundente para denunciar los excesos y contradicciones del actual gobierno. En el epicentro de esta tormenta mediática se encuentra una figura que, hasta hace poco, era prácticamente desconocida para la mayoría de los ciudadanos: Sara Santaolalla. Su nombre comenzó a sonar con fuerza en los círculos políticos y periodísticos en cuestión de meses, pasando de ser una completa desconocida a convertirse en una de las voces más recurrentes en los platós de televisión. Su papel dentro del debate público ha sido claro desde el principio: una defensora férrea de la gestión de Pedro Sánchez, una activista de la izquierda feminista y una crítica implacable de la oposición. Con un discurso agresivo y una postura intransigente, Santaolalla se ha dedicado a atacar a cualquier voz disidente, descalificando a quienes cuestionan al gobierno y presentando al PSOE como la única opción legítima para garantizar el progreso y la justicia social en España. A lo largo de sus apariciones mediáticas, Santaolalla ha construido un relato en el que la derecha es el enemigo absoluto de la igualdad, el feminismo y los derechos sociales. En sus intervenciones no ha escatimado en calificativos despectivos para referirse al Partido Popular, y especialmente a Vox, acusándolos de ser partidos machistas, retrógrados y enemigos del avance de las mujeres. Asimismo, ha dirigido duras críticas contra los medios de comunicación que no siguen la línea oficialista, acusándolos de estar al servicio de la extrema derecha y de fomentar discursos de odio. Su actitud combativa le ha permitido ganar notoriedad dentro de ciertos sectores progresistas, que la han elevado al estatus de referente dentro de la lucha contra el neoliberalismo y la opresión patriarcal. Sin embargo, lo que Santaolalla nunca mencionó en sus apasionados discursos fue su estrecha relación con el propio Pedro Sánchez, un vínculo que ha sido recientemente revelado y que ha provocado un auténtico terremoto político. La noticia ha desatado un aluvión de especulaciones sobre hasta qué punto su ascenso mediático y su creciente influencia han sido resultado de sus méritos, o por el contrario, de su cercanía con el poder. Esta revelación ha puesto en cuestión la independencia de su labor como analista política y ha suscitado preguntas incómodas sobre el papel que desempeñan ciertas figuras dentro del aparato propagandístico del gobierno. El escándalo ha abierto múltiples frentes de crisis dentro del PSOE. En primer lugar, ha generado un enorme malestar entre algunos sectores del partido que consideran que este tipo de episodios dañan gravemente la imagen del socialismo y refuerzan las acusaciones de nepotismo y favoritismo dentro de la administración pública. En segundo lugar, ha obligado a los estrategas del gobierno a diseñar una respuesta rápida para minimizar el impacto de la polémica. Mientras algunos han optado por restar importancia al asunto y lo han calificado como un ataque mediático de la derecha, otros dentro del propio partido han reconocido en privado que la situación es delicada y que, si no se gestiona bien, podría tener consecuencias desastrosas a nivel electoral. Pero más allá del debate interno en el PSOE, este escándalo ha servido para evidenciar, una vez más, el doble rasero con el que operan ciertos sectores de la política y los medios de comunicación en España. Si una figura vinculada al Partido Popular o a Vox se hubiera visto envuelta en una situación similar, el tratamiento mediático habría sido completamente diferente. Se habrían publicado editoriales pidiendo dimisiones inmediatas, se habrían organizado protestas y se habrían lanzado campañas en redes sociales para exigir rendición de cuentas.
Sin embargo, cuando el problema afecta a la izquierda, los mismos que se autoproclaman guardianes de la moral pública adoptan una postura mucho más indulgente, minimizando la gravedad de los hechos o simplemente guardando silencio. Este episodio no es un caso aislado, sino la enésima demostración de que la política española está marcada por una hipocresía estructural. Los mismos dirigentes y activistas que exigen transparencia y ejemplaridad a sus adversarios políticos son los primeros en justificar los excesos de los suyos cuando se ven salpicados por el escándalo. Esta doble moral no solo debilita la credibilidad de las instituciones, sino que también contribuye al desencanto ciudadano y al aumento de la desafección política. Cada vez más personas se dan cuenta de que, lejos de existir una verdadera voluntad de cambio y regeneración, lo que prevalece es un juego de intereses en el que lo único que importa es mantener el poder a toda costa. En este contexto, el escándalo de Sara Santaolalla y su relación con Pedro Sánchez es mucho más que un episodio mediático pasajero. Es un síntoma de un problema más profundo que afecta a la política española: el uso del feminismo y de la lucha por la igualdad como herramientas de manipulación y propaganda. Mientras se sigan utilizando estas causas legítimas con fines partidistas, la credibilidad de quienes dicen defenderlas seguirá en entredicho. Y cuando la ciudadanía percibe que los valores que se proclaman en los discursos no se corresponden con los hechos, la confianza en el sistema se resquebraja irremediablemente. Las imágenes que han salido a la luz han causado un auténtico terremoto político y mediático en España. En ella se puede ver a Sara Santaolalla ingresando a un exclusivo hotel de Madrid a una hora inusual para reuniones de trabajo. No llevaba consigo documentos, material de prensa ni nada que indicara que se trataba de una cita profesional. Apenas unos minutos después, la limusina oficial de Pedro Sánchez aparece en el mismo lugar, accediendo por una entrada discreta, lejos de las miradas de la prensa. Testigos presenciales han confirmado que ambos permanecieron dentro del establecimiento durante varias horas, en lo que parece haber sido un encuentro con tintes mucho más personales que institucionales. Cuando las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, el impacto fue inmediato. La noticia se viralizó en cuestión de minutos, generando un sinfín de especulaciones y provocando un enorme revuelo en la opinión pública. Algunos medios intentaron restarle importancia, argumentando que no hay pruebas definitivas sobre la naturaleza del encuentro, pero el silencio absoluto por parte del gobierno y la falta de explicaciones convincentes no hicieron más que alimentar el escándalo. La oposición, por su parte, no tardó en exigir respuestas, señalando que este caso podría implicar un uso indebido de recursos públicos, y más aún, una demostración de hasta qué punto el aparato mediático oficialista ha sido manipulado para beneficiar a determinadas figuras afines al régimen. Más allá del morbo y de la controversia personal que pueda generar este episodio, lo verdaderamente preocupante es la evidencia de un sistema profundamente corrupto donde la manipulación mediática es la norma y donde aquellos que se alinean con el discurso oficialista son premiados con espacios de privilegio, mientras que las voces críticas son sistemáticamente silenciadas. La meteórica ascensión de Santaolalla en el ecosistema mediático español siempre generó sospechas. Sin una trayectoria consolidada en el periodismo ni experiencia en el ámbito político, de la noche a la mañana se convirtió en una de las figuras más recurrentes en tertulias y debates televisivos. Con una postura agresiva e intransigente, atacaba sin descanso a la oposición, defendía sin fisuras cada una de las decisiones del gobierno y descalificaba cualquier crítica con el argumento de que formaba parte de una supuesta campaña de desinformación impulsada por la extrema derecha. Los medios afines al gobierno la presentaron como una periodista independiente y una analista rigurosa, pero su falta de imparcialidad era evidente. Se convirtió en una presencia omnipresente en televisión, participando en programas de debate donde no había espacio para la confrontación de ideas ni el intercambio de opiniones reales. Su discurso era monolítico, su tono agresivo y sus intervenciones parecían más una estrategia de propaganda que un ejercicio de periodismo. Ahora, con la filtración de estas imágenes, muchas de las preguntas que se hacían en ciertos círculos tienen una respuesta más clara. ¿Fue su ascenso el resultado de su talento y capacidad profesional, o más bien la consecuencia de una estrategia cuidadosamente diseñada para favorecerla y blindarla dentro del aparato mediático del gobierno? ¿Quiénes están detrás de su promoción y qué intereses se esconden realmente detrás de su repentina notoriedad? El escándalo no solo expone la posible relación personal entre Santaolalla y Pedro Sánchez, sino que también saca a la luz un problema mucho más profundo: la corrupción estructural dentro de los medios de comunicación y el uso del poder para controlar el relato público. España vive un momento crítico en el que la prensa está cada vez más sometida a los intereses gubernamentales. Mientras que los medios afines reciben subvenciones y espacios privilegiados, los periodistas independientes y críticos enfrentan censura, ataques personales e incluso la marginación profesional. Las preguntas que surgen a raíz de este caso son muchas y todas ellas de extrema gravedad.
¿Cuántos periodistas han sido apartados o silenciados para hacerle espacio a figuras como Santaolalla? ¿Cuántos recursos públicos se han destinado a financiar su presencia en televisión y a blindarla frente a cualquier crítica? ¿Hasta qué punto el aparato comunicacional del gobierno ha operado como una herramienta de propaganda y manipulación, en lugar de garantizar un debate plural y transparente? La polémica en torno a este caso está lejos de terminar. Mientras el gobierno guarda silencio y evita dar explicaciones, la presión mediática y política sigue en aumento. La oposición ha exigido que se investigue si se han utilizado recursos públicos para beneficiar a Santaolalla, y algunos sectores de la prensa independiente han comenzado a revelar más detalles sobre la red de influencias que ha facilitado su ascenso. Este escándalo es una prueba más de cómo la política española ha caído en una espiral de clientelismo y manipulación en la que el poder se utiliza no solo para gobernar, sino para construir una realidad alternativa donde solo se escucha una versión de los hechos. Si algo ha dejado claro este episodio, es que el discurso de la transparencia y la igualdad que promueve el gobierno no es más que una fachada, detrás de la cual se esconde un sistema de favores y privilegios diseñado para mantener el control absoluto del relato mediático. El PSOE ha construido su discurso en torno a la imagen de un partido de izquierda feminista, moderna y progresista, que se presenta como el gran defensor de los derechos de las mujeres, la igualdad y la justicia social. Este relato, cuidadosamente diseñado y promovido durante años, ha sido presentado como el paradigma de lo que debe ser la política de izquierda en España. Sin embargo, este discurso, que en su momento logró captar la atención de miles de votantes, está siendo seriamente cuestionado a raíz de un caso que pone de manifiesto la hipocresía y las contradicciones fundamentales que sustentan a este partido. En lugar de una política basada en la igualdad real, nos encontramos ante un sistema donde prevalecen el amiguismo, el clientelismo y, sobre todo, el uso del poder con fines personales. La figura de Santaolalla, que ha sido una de las defensoras más férreas de este supuesto feminismo progresista y que ha utilizado su visibilidad para señalar a otras mujeres que no se alineaban con su visión, queda ahora profundamente desautorizada. Esta mujer, que tanto ha criticado a aquellas que no seguían su discurso, se ve expuesta como una figura cuyo ascenso no fue fruto de sus méritos, sino de sus estrechos vínculos con el círculo más cercano al poder. Santaolalla representa, por tanto, no una mujer que ha ascendido en base a su talento y esfuerzo, sino una persona que ha utilizado las conexiones políticas para hacerse con una posición privilegiada, a menudo en detrimento de los principios y valores que tan alto ha proclamado. Esta revelación no hace más que evidenciar que el sistema socialista se encuentra lejos de ser una fuerza puramente transformadora o auténtica, sino que en su interior se esconden prácticas y dinámicas que nada tienen que ver con los valores que se supone debe defender. Pero la situación no termina ahí, ya que el foco se traslada hacia la figura de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, quien se ve atrapada en una serie de controversias que no hacen más que añadir leña al fuego de este escándalo. A lo largo de los últimos años, el nombre de Gómez ha aparecido en varias ocasiones en medio de polémicas y acusaciones que sugieren una implicación directa en prácticas poco transparentes dentro del ámbito político y empresarial. En diversas ocasiones se le ha acusado de estar involucrada en casos de tráfico de influencias, de recibir tratos de favor en contratos públicos, y lo que es aún más grave, de tener negocios oscuros con empresarios cercanos al PSOE, cuyos intereses parecen haber sido favorecidos por su conexión directa con el poder. Esta situación ha generado un cúmulo de dudas que, lejos de disiparse, siguen alimentando la desconfianza de la ciudadanía. Ahora, con el escándalo de Santaolalla tomando protagonismo, la gran pregunta que se impone es: ¿cómo reaccionará Begoña Gómez ante esta nueva crisis que, además de sus implicaciones políticas, toca directamente su vida personal? La presión sobre Gómez no hace más que aumentar, y no es difícil imaginar que este episodio podría afectar no solo a su imagen, sino también a la estabilidad de su relación con el presidente. El caso ha puesto a ambos, Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en una situación extremadamente vulnerable, pues no solo se enfrentan a un escándalo político, sino también a un golpe que podría afectar directamente la imagen pública de la pareja presidencial. Este episodio podría, además, marcar el inicio de una ruptura en su matrimonio, lo que tendría consecuencias devastadoras no solo para ellos personalmente, sino también para la percepción que la ciudadanía tiene del presidente y su administración. Lo más alarmante de este episodio es, sin lugar a dudas, la actitud que han adoptado los medios de comunicación que tradicionalmente han mostrado simpatía o afinidad con el gobierno del PSOE. A pesar de que el escándalo ha cobrado fuerza en las redes sociales y ha sido ampliamente comentado por la opinión pública, los principales medios de comunicación, aquellos que deberían estar comprometidos con la tarea de informar a los ciudadanos de forma transparente y objetiva, han optado por el silencio. En las principales cadenas de televisión como La Sexta, TVE y 4, no se ha mencionado ni de manera tangencial el caso, lo que resulta sorprendente dado el revuelo que ha causado.
Los periódicos más influyentes del país, como El País y Público, han mantenido una postura igualmente distante, ignorando por completo la filtración de esta información que podría tener implicaciones políticas de gran calado. La maquinaria mediática afín al gobierno parece haber entrado en acción con el objetivo de enterrar el caso lo más rápido posible y evitar que se profundice en la trama que podría destapar toda una red de favores políticos y corrupción dentro de las instituciones del país. Es evidente que los intereses políticos y económicos que existen en torno a la figura de Sánchez han hecho que muchos de los medios, en lugar de investigar y exponer la verdad, se encarguen de proteger la figura del presidente y su gobierno. Esta actitud revela cómo, en la actualidad, la información en España se encuentra cada vez más controlada por intereses políticos y económicos que priorizan la protección de ciertos actores en lugar de la búsqueda de la verdad. Este fenómeno no es nuevo en el panorama mediático español, pero la situación actual revela hasta qué punto los medios se han convertido en herramientas de propaganda que actúan al servicio del poder establecido. Mientras tanto, la verdad, por mucho que se intente ocultar, sigue abriéndose paso. El clamor popular, la indignación que se respira en las redes sociales y la creciente presión ciudadana son señales de que la censura y el intento de manipulación de la información no serán suficientes para detener el curso de los acontecimientos. La ciudadanía ya no cree en la versión oficial que tratan de imponer desde los estamentos del poder. Cada vez son más las voces que se alzan exigiendo que se destape la verdad, que se actúe con transparencia y que se rindan cuentas por los posibles abusos de poder que están saliendo a la luz. A pesar de los intentos por controlar la narrativa, el pueblo sigue presionando para conocer la realidad de lo que está sucediendo tras los muros de la política española, y la verdad, por más que se intente ocultar, sigue saliendo a la luz. Las redes sociales, ese fenómeno que ha transformado por completo la dinámica de la comunicación en la sociedad moderna, han hecho su trabajo con una eficiencia que pocos imaginaban. La indignación de la ciudadanía se ha extendido rápidamente, como un fuego que avanza imparable, quemando todo a su paso, y lo que comenzó como una noticia con un impacto limitado ha trascendido todos los límites, convirtiéndose en un escándalo de dimensiones imprevisibles. En apenas unos días, la situación se ha desbordado y se ha convertido en un tema central de conversación en todos los rincones del país. Las redes sociales han sido el principal canal de difusión de la indignación popular, multiplicando la furia de miles de ciudadanos que exigen respuestas, claridad y responsabilidades. En este escenario, cada vez más personas, independientemente de su ideología política, se han sentido impulsadas a alzar la voz, pidiendo explicaciones sobre lo que consideran una grave traición a los valores que el gobierno había prometido defender. Este escándalo no solo pone en riesgo la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, sino que también expone con crudeza la hipocresía de aquellos que durante años han utilizado el discurso de la justicia social, la lucha por la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres como su principal bandera. El PSOE, que se ha presentado ante la sociedad española como el partido de los derechos y la igualdad, ha visto cómo su imagen de defensores de la justicia se desmorona, revelando que, en la práctica, han repetido los mismos vicios que tanto critican en sus adversarios. El caso de Santaolalla, quien se ha erigido en una de las principales figuras del discurso feminista y progresista dentro del partido, ha puesto a descubierto la verdadera cara de un sistema que no actúa según principios de mérito, igualdad y justicia, sino según la lealtad política y los intereses personales de quienes están en la cúspide del poder. Santaolalla, que ha atacado públicamente a otras mujeres por no alinearse con su ideología, se ve ahora atrapada en una red de contradicciones y desmentidos, evidenciando que su ascenso no se debió a su capacidad o sus méritos, sino a su cercanía con el círculo más alto del poder político. Su figura queda expuesta, no solo como una defensora de un sistema corrupto, sino también como una pieza fundamental dentro de una maquinaria política que ha utilizado el poder para favorecer a unos pocos y proteger intereses personales. Sin embargo, lo que estamos viendo es apenas el inicio de una crisis que podría tener repercusiones mucho mayores. Este escándalo ha abierto una puerta a un sinfín de preguntas que aún no tienen respuesta. Y no son preguntas triviales ni menores, sino interrogantes cruciales que afectan a la confianza de la sociedad en sus instituciones y en aquellos que se presentan como sus representantes. ¿Hasta qué punto el gobierno ha utilizado los recursos públicos para proteger y promover a Santaolalla, incluso a costa de la transparencia y el interés general? ¿Cuántos otros miembros del gobierno y de la estructura del poder se encuentran involucrados en prácticas similares, actuando no por mérito, sino por relaciones políticas y favores otorgados en secreto? ¿Es este el comienzo de una cadena de revelaciones que podría derribar no solo a Santaolalla, sino a toda una red de complicidades políticas? Y, más allá de las figuras individuales, estamos ante un sistema que, en lugar de buscar el bien común, se ha dedicado a proteger a sus propios miembros y a mantener un status quo que les beneficia, sin importarles el perjuicio que esto cause al resto de la ciudadanía. Las preguntas se acumulan y cada vez más ciudadanos empiezan a tomar conciencia de lo que está sucediendo. España,
que había vivido durante años bajo la ilusión de una política de progreso y de cambio, ahora enfrenta la dolorosa realidad de que, en muchos aspectos, las cosas no han cambiado tanto como se nos había hecho creer. La gente está despertando, cansada de la manipulación de los discursos vacíos, de las promesas incumplidas y del constante lavado de cara que ha caracterizado a muchos en el poder. Este escándalo ha servido de catalizador para que muchos ciudadanos se cuestionen la legitimidad de un sistema que, en su opinión, se ha desvirtuado completamente. Este caso ha hecho estallar la burbuja en la que se había instalado el discurso oficial del gobierno, y lo que parecía ser una situación puntual ahora amenaza con desencadenar una reacción en cadena que podría tener consecuencias mucho más amplias de lo que se podría imaginar. El pueblo, que lleva años soportando el doble discurso de una clase política que, por un lado, predica la justicia social, la igualdad y la equidad, pero que, por otro, practica el amiguismo, el clientelismo y la corrupción, ha comenzado a perder la paciencia. La indignación popular ha alcanzado niveles que pocos anticipaban, y la ciudadanía ha comenzado a exigir un cambio real, una transformación en las estructuras de poder que permita, por fin, la creación de un sistema político que esté a la altura de lo que sus ciudadanos esperan. Este caso ha servido de detonante para que muchas personas empiecen a cuestionar, no solo la figura de Santa Olalla, sino todo el entramado de relaciones de poder que ha permitido que figuras como ella asciendan a puestos de influencia sin haber demostrado sus méritos. La gente está cansada de ver cómo unos pocos se benefician de los privilegios del poder mientras el resto de la sociedad se ve atrapada en un sistema que les excluye y les margina. Este caso ha encendido una chispa que ha comenzado a recorrer el país, y es difícil prever cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos días. A pesar de los intentos de los medios de comunicación afines al gobierno por minimizar el escándalo o ignorarlo por completo, la verdad ha salido a la luz de una manera que es imposible de detener. Los medios como La Sexta, TVE y 4 han guardado un silencio incómodo sobre el asunto, al igual que los periódicos como El País y Público, que han evitado por completo dar cobertura al caso. La maquinaria de propaganda del gobierno ha comenzado a ponerse en marcha con el objetivo de enterrar la historia lo más rápido posible, utilizando su influencia sobre los medios de comunicación para proteger al presidente y al resto de su gobierno. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por censurar la información y silenciar a aquellos que reclaman justicia, la verdad sigue su curso. La presión de las redes sociales, el clamor popular y el creciente descontento de la ciudadanía han hecho que sea cada vez más difícil para el gobierno esconder la magnitud del escándalo. El pueblo ha comenzado a darse cuenta de la manipulación a la que ha estado sometido durante años. La ciudadanía está tomando conciencia de que, por mucho que los medios de comunicación intenten ocultar la verdad, las redes sociales se han convertido en el verdadero campo de batalla, donde la información fluye libremente y donde los intentos de censura ya no tienen el mismo efecto que antes. La verdad, aunque algunos intenten negarla o minimizarla, ha salido a la luz con una claridad que es imposible de ignorar. Y, aunque aún no sabemos hasta dónde llegará esta crisis, lo que sí es cierto es que las repercusiones del caso Santa Olalla podrían ser mucho mayores de lo que el gobierno está dispuesto a reconocer. Las instituciones están siendo puestas a prueba, y la confianza de la sociedad en sus dirigentes está más fracturada que nunca. La pregunta que queda en el aire es si este será el escándalo que finalmente derrumbe la estructura de poder del PSOE o si, por el contrario, serán capaces de sobrevivir una vez más, ocultando la verdad y protegiendo sus propios intereses a costa del bienestar de la mayoría.